Buenas noches, amadas del Señor. Dios les bendiga y les guarde. Un saludo desde Venezuela a la pastora Mara Soto, a la pastora Silvia Luis, a las hermanas de Tierra Alta, Colombia. Les saludo desde Venezuela, conjuntamente con todas las mujeres de Latinoamérica que están conectadas en esta hora. Buenas noches le doy a mis amadas de Venezuela que también están conectadas en esta transmisión. La gloria y la honra sea para el Señor. Amado Padre Celestial, pongo este tiempo en tus manos para que usted haga conforme a su voluntad. Amén. Amadas del Señor, una mujer del ministerio de mujer a mujer, no le es difícil hablar de cambio, de transformación ni de procesos. Estas palabras son conocidas para muchas. La palabra transformación, la palabra proceso, porque desde el mismo instante, desde el mismo momento que nosotros pisamos el ministerio de mujer a mujer, nuestro cambio, nuestra transformación es evidente. Únicamente les doy un consejo a las hermanas, para aquellas que están en formación y aprendizaje, que están comenzando a conocer del Señor. Para nosotros, la que ya tenemos un tiempo, tenemos que entrenarla y tenemos esta responsabilidad. Le doy la gloria a Dios en esta tarde, porque nos ha permitido conectarnos, Venezuela y Colombia, hermanados en un mismo espíritu. Hoy en día, el empoderamiento de la mujer en muchos ámbitos de la vida es notorio, amada. Las mujeres desde mucho tiempo han estado en minusvalía. En el transcurso de la historia, vemos mujeres cómo han estado descalificadas a través de la Biblia, a través de la palabra. Aún cuando hay mujeres que realmente tomaron la decisión de hacer muchas cosas notables que hoy en día son referentes para nosotros, y por eso a ellas se les toma en cuenta y es un referente para nosotros en este tiempo. Pero déjenme decirles algo. Hablar de metamorfosis es hablar de cambios y de procesos. Por eso la mujer que está empoderada en este tiempo tiene que sufrir cambios y transformaciones desde adentro hacia afuera para que ella pueda mostrar la gloria de Dios que hay en ella. La reina Esther, que es una mujer de referencia, en muchas prédicas la hemos visto. Esta fue una mujer que sufrió un cambio y una transformación. La metamorfosis en ella fue evidente. ¿Por qué? Porque ella entró al palacio del rey, entró como huérfana, entró al palacio como en minusvalía, una mujer que no tenía ningún tipo de posición. ¿Y qué pasó con ella? A través de un proceso físico y espiritual, ella evidenció un cambio, y al final de la historia vemos cómo la reina Esther aún cambió la mentalidad del rey y de todos con su gracia y con su inteligencia, con obediencia e instrucción. Por eso es que nosotros sabemos que la mujer de este tiempo es una mujer que si es objeto de cambio, o es una mujer que realmente decide a cambiar, a pasar un proceso de transformación, sabemos que evidentemente eso se va a ver en la obediencia a la instrucción, en su coraje y su determinación, en la sabiduría y en la desbordante fe que la acompañará siempre. Otro ejemplo de transformación, amada, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que tuvo un encuentro cercano con Jesús, y en el primer momento, él, cuando recibe el impacto del encuentro con el Señor, él para mí cambió inmediatamente. Eso fue un proceso que vivió por 3 días. Ya sabemos la historia de que estuvo ciego, ya sabemos que el apóstol Pablo estuvo en ayunos y estuvo en oración, y realmente lo único que yo puedo entender, que este hombre fue ejemplo
para nosotros, porque en su palabra, en todas las cartas que él escribió, él habla de transformación, él habla de restitución, el apóstol Pablo habla de transformación y de proceso. Entonces, sabemos que él es un ejemplo vivo. Él sufrió una metamorfosis en un encuentro genuino con Jesús. Él, apóstol Pablo, es un hombre ejemplo de fe, de constancia y perseverancia, que a través de él hemos aprendido de transformación, de renovación, y en sus cartas él lo puede reflejar. Es por esto, amada, que Dios, cuando nosotros decidimos a cambiar, Dios capacita a mujeres que se han determinado a hacerlo. ¿Por qué nosotros sabemos? Porque nosotros sabemos que nuestra actitud, o la actitud que tú puedas tomar ante una determinada situación, es evidente. Tú puedes cambiar todas las cosas negativas en positivas, porque realmente eso es lo que nosotros como mujeres debemos saber y debemos entender, que somos objeto de cambio porque nosotros estamos empoderadas para ello. Dice la palabra de Dios en Efesios 1, 4 y 5, dice que según nos escogió él antes de la fundación del mundo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Somos escogidas, bendecidas, somos adoptadas, nos dio herencia, el Señor nos dio herencia, amadas del Señor. Esto nos lleva a entender que servimos, que somos útiles, que somos necesarias, que somos complementarias, que estamos preparadas para producir cambios en nuestras vidas. Gloria al nombre de Jesús. Amadas, todo cambio genera proceso, y todo proceso genera temor, genera miedo, genera expectativa por la transición que nosotros podemos tener. Pero Dios está allí, Dios está en el asunto. Y nosotros sabemos que una mujer del ministerio, de mujer a mujer, su cambio es evidente. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cuál es nuestra visión de ministerio? Que nosotros podamos ir creciendo juntas, que podamos ir sanando desde adentro hacia afuera. Y la sanidad en sí es un proceso de transformación, porque nosotros vamos quitando lo viejo y poniendo lo nuevo, quitando lo viejo y poniendo lo nuevo, y eso nos va haciendo crecer espiritualmente. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos habla que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Renovar nuestra mente, amadas, quiere decir que nosotros somos agentes de cambio. A través de un proceso somos transformadas. ¿Qué es transformación para nosotros? ¿Qué podemos entender como transformación? Transformación es la acción en la cual un elemento cambia sin cambiar su estado original. La renovación de la mente es dejar de hacer todas las cosas que nos están haciendo daños por año. Todo lo que debemos renovar, estructuras nuevas, transformación y transición, es sinónimo de metamorfosis. Amada, hay ejemplos diarios en la cotidianidad que nosotros podemos entender y podemos ver como ejemplos de transformación visibles a nuestra vista inmediata. La oruga transiciona por medio de la metamorfosis, siendo la metamorfosis un cambio de estado sin posibilidades de que vuelva a llegar a su estado original, de ser lo que ella era. O sea, es un cambio radical. Dentro de la oruga está el ADN de la mariposa, pero hasta que no se manifieste ese ADN, la oruga no puede transicionar. Debemos hacer algo para que se manifieste el ADN de Cristo en nosotros.
¿qué debemos hacer para que se manifieste el ADN de Cristo en mí? Ahí les dejo esa pregunta. Respóndasela usted en el momento que usted pueda. Amada, el diamante es una roca con años de formación muy dura, años, y la fuerza de la naturaleza, muy dura por la fuerza de la naturaleza. Para poder purificar al diamante hay que colocarle el fuego más puro y fuerte para poder eliminar las impurezas. Después que esto ocurre, sale del diamante su mejor brillo. ¿Qué ocurre con la aceituna? Estamos hablando de procesos. ¿Qué ocurre con la aceituna? La aceituna, después que está madura, se toma la fruta, se mete a la prensa y se aprisiona de una manera tan fuerte, se tensa, que se exprime, se machaca, se desbarata en la prensa, se desbarata de una manera de tan fuerte la presión que se le hace, que hasta su última gota, ¿para qué? Para sacar el aceite virgen. Asimismo pasa con la uva cuando la llevan a lagar. La uva se machaca, se tritura, se pisa para macerarla y para sacar de ella el mejor vino. Todos estos son procesos que debemos entender. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber que todo proceso es doloroso, que todo proceso, mientras más fuerte, mientras más duro sea, el resultado va a ser mayor y mejor. Eso nos pasa a veces a nosotros. ¿Qué pasa, mis amados? ¿Qué es lo que podemos nosotros entender cuando nosotros sabemos que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar, pero que aún nos podemos pasar proceso? Cuando nosotros partimos de la gran verdad de lo que somos en el Señor, de que somos herederas, de que somos sus hijas, de que somos hijos suyos, que nosotros tenemos herencia y que estamos sentados en lugares celestiales, nosotros podemos partir de esta verdad, que yo puedo decir que nada cambia mi ministerio profético. ¿Qué más puedo decir de esto? Que Dios quiere ver el diseño profético y el cumplimiento de la palabra en mí. ¿Qué más quiere decir en este tiempo? Porque nosotros dependemos de una verdad que sale del corazón de Dios. Es muy fácil, amadas del Señor, es muy fácil hablar de transformación, de cambio, de proceso, de transición, cuando estamos en nuestro mejor momento. Duro, amada. ¿Y sabe cuándo no es muy fácil? Cuando nosotros estamos pasando un proceso de dolor o un proceso de pérdida. Ahí no es muy fácil. Cuando nosotros perdemos a alguien muy cercano. Y lo digo porque en estos tiempos de pandemia muchos hogares han sufrido pérdidas de familias cercanas. Lo digo porque en este tiempo muchos personas allegadas a nosotros han perdido familia, han perdido gente allegadas a ellos, y ese es un proceso que ha sido muy doloroso. Nosotros no podemos ni siquiera dar una palabra de consuelo porque no sabemos cómo llegar a hacerlo. Pero les digo algo, es duro cuando estamos pasando el dolor de una pérdida de alguien cercano, de alguien que se nos fue y de alguien que no está. Cuando estamos pasando ese proceso, tenemos que buscar del Señor para que venga Él a darnos un cambio radical que marque nuestras vidas. Amadas, hablar del dolor, de la pérdida, por alguien que se nos fue, no es fácil. No es fácil. Su ausencia ocasiona vacío. La ausencia de esta persona causa dolor. Amado, y yo he determinado en este tiempo que el dolor es una cárcel, que para salir de ella tenemos que tomar la determinación correcta. Para salir de esta cárcel tenemos que tomar la determinación correcta. Solamente con la mano de Dios, tomada de la mano de Dios. Cuando estamos en aflicción y congoja, con un gran dolor en nuestro corazón,
se produce el vacío, se produce la ausencia, se produce la tristeza y el desierto, porque tú sabes que no, el consuelo únicamente te lo va a dar el Señor. Nadie, amadas, va a hablarle a mujeres que han tenido pérdida y decirle lo que duele y congraciarse con ella, hablar el mismo lenguaje, sino de una persona que ha tenido una pérdida de alguien cercano. Que una mujer que pueda ser transformada por haberse levantado del dolor de esa pérdida. De una mujer que haya sido transformada, tomada de la mano de Dios y que le pueda decir que si tú buscas la fuente correcta, que si tú te tomas de ella, eres sanada, que si tú pones los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, tú puedes salir de ese dolor y que tú puedas decirle en un determinado momento lo que dijo David en el Salmo 51:5: vuélveme el gozo de mi salvación y que tu espíritu noble me consustente. Pídele al Espíritu Santo de Dios que te guíe en un tiempo duro, en un tiempo de pérdida y de dolor. El único que te puede abrazar tiernamente y te puede llevar a sentir ese consuelo genuino es el Señor y nadie más. Amada, mi esposo falleció hace 2 meses y medio. Fue una muerte inesperada, fue una muerte intempestiva. Él amanece los primeros de mayo con un malestar general y después de muchos exámenes, de muchos médicos, de muchos exámenes nuevamente, de estudios, de hospitalizaciones, mi esposo fallece, ¿verdad? Para mí fue una cuestión muy fuerte, muy dura, por la forma quizá como murió, lo rápido que me pareció a mí. Él era un hombre bueno, él era un pastor a carta cabal, era un hombre buen ciudadano, buen esposo, buen padre, buen hijo, un hombre bueno, tranquilo, noble. ¿Y qué me quedó a mí en el momento de yo afrontar esta pérdida? Porque me sentí, amadas, con mi corazón lleno de dolor, lleno de soledad y con las manos vacías. ¿Y qué me tocó hacer? ¿Qué me tocó, Señor, decirte? Ni reclamarte. Yo te doy gracias, Señor, por el tiempo que yo viví con este hombre, Señor, gracias. Y te puedo dar gracias mil veces, Señor, y todos los días lo hago, porque sé que tú, Señor, esto pasó porque tú lo permitiste. Entender esto, amada, cuando estamos en el punto máximo de dolor, no es fácil. Pero que nosotros podamos entender que hay un Dios soberano que es el que me gobierna y el que gobierna el mundo por encima de mí, es entendible. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué fue lo que pasó? Señor, y entonces, amado y amadas, no sé cuántas veces le hice yo esta pregunta al Señor. Señor, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Y el ministerio, Señor? ¿Y el trabajo en el reino, Señor? Y lo que teníamos que hacer, pero Él es soberano, amada. Y sé que Él es soberano. Sé que Él permite las cosas. Y aún sumergida en el dolor profundo y lleno de preguntas sin respuesta, me quedé sola con un corazón lleno de dolor y de tristeza y unas manos llenas de soledad. No tenía nada, no tenía ni siquiera un asidero, pero yo sí sabía que algo sobre mí estaba más grande, que es el Señor. Y en una alabanza, alabando sin saber cómo, pues, porque yo le decía: Señor, dame fuerzas para yo alabarte, dame fuerzas para yo enfrentar el mundo de una manera distinta, porque yo dependía de muchas cosas de Él, de todo. Él era un sacerdote y él era mi todo. Cuando logré entender, porque sé que el Señor me llevó a trabajar con lo que era la muerte y con lo que eran todas estas cosas, logré entender cuando el Señor me enseñó, y le doy la gloria a Dios por eso. El Señor me enseñó
que nosotros venimos de la eternidad y vamos para la eternidad. Eso lo comencé yo a procesar en el espíritu, que cuando el Señor estaba haciendo el mundo, nosotros estábamos allí, y que pasar por aquí es una transición, y que nosotros nacemos del seno del Padre y que volvemos al seno del Padre. Amada, esto para mí me llenó de gozo, y yo le decía, gracias Padre, porque logré entender qué es lo que pasa con nosotros cuando partimos de este mundo. Y yo le decía, Señor, yo sé que lléname de gozo, porque sé que tu gozo es mi fortaleza. El gozo tuyo es mi fortaleza. El gozo tuyo es mi fortaleza. Y también sé, amada, que cuando el Señor es muy hermoso, cuando en Job, en su palabra nos dice que Él nos da la herida y Él nos las venda, que Él nos da el golpe y con sus manos nos sana. Y eso es lo que pasa. Tenemos que entender esta hermosa verdad, y esta palabra cuando lo dice, Él sana a los quebrantados de corazón y Él venda sus heridas. Qué hermoso poder confiar, creer y sustentarse en el poder divino de nuestro amado Padre Celestial. El gozo del Señor es mi fortaleza. Me aferré a esa palabra cuando en medio de este proceso el Señor me mostró muchas cosas y me dio muchas respuestas que yo estaba esperando. Gracias, Señor, porque esta paz que hoy tengo se la debo a usted, porque en cada una de sus respuestas yo vi que el abundante amor suyo cubría mi vida. Aún estoy en el proceso, amadas del Señor, entendiendo y comprendiendo que únicamente mi dependencia tiene que ser absolutamente de Él. Decidí poner los ojos en Jesús para que Él pudiera sacarme del lodo cenagoso, para que pudiera poner mi pie en piedra. Decidí poner los ojos en Jesús para que Él me sacara del hoyo mi vida y me coronara de favores y de misericordia. No entendemos a veces la palabra que leemos hasta que no la entendamos en el Espíritu y la busquemos a grito partido, diciéndole al Señor, Padre, dame una palabra que me sustente en este proceso. Dime cómo debo sustentar, cómo debo caminar, qué debo hacer. Quiero depender únicamente de ti, nada más. Entendí que debo dar respuesta a Dios para la misión que Él me encomendó, y por eso no tenía por qué quedarme en el suelo. Yo entendí que el dolor que yo estaba pasando no debía ser más grande que el llamado que el Señor me dio. Y esta palabra me levantó. Yo entendí que Dios quiere sacar una nueva versión de mí, que me limpia desde adentro hacia afuera, para activar la naturaleza divina que hay en ti. Por eso nos limpia desde adentro hacia afuera, porque Él quiere activar la naturaleza divina que hay en ti. Esto prueba que no fuiste enviado, que esta prueba no fue enviada para destruirte, ni fue enviada para destruirme a mí. Yo no hice nada para que esto pasara. Yo no hice nada para evitar esto, pero entendí que el Señor me la envió para revelar lo que tengo dentro de mí. Para eso me envió el Señor esta prueba. Y sé que nosotros, las mujeres empoderadas, lo que es para el ácido para el oro, así es la prueba para nosotros. Que tiene que hacer lo que hay, que lo que hay dentro de mí quede expuesto. El dolor tiene que hacer que lo que hay dentro de mí quede expuesto. Así es la prueba. Expone todo lo que hay dentro de mí. ¿De qué estoy hecha? Por eso les hice una pregunta. ¿Es que acaso tenemos el ADN de Cristo? Por eso es que tiene que esta prueba, por muy dura que sea, tenemos que sacar lo mejor que nosotros tenemos. Tenemos que vivir bajo los criterios del mundo en el que vivimos, pero no tenemos que amoldarnos a Él. Por eso es que yo les digo, mi amada del Señor, en esta noche
que cuando nosotros podamos entender lo que la palabra quiere decir, lo que el Señor quiere de mí, lo que el Señor quiere sacar de mí, lo que quiere pulir de mí, tenemos que dejarnos procesar, porque únicamente en los tiernos brazos del Señor es que esto puede ocurrir. Y yo sé que al esto pasar, al yo enfrentar la cárcel del dolor y vencerla, debo hacerlo para poderla vencer. La cárcel del dolor, debo hacerlo de la manera correcta, y la manera correcta es activando la naturaleza de Dios en mí. Es la única forma, amado, que nosotros podamos salir de este proceso. Nuestra mente cambia y nuestra posición también. Yo quiero que allí donde tú estés, amada del Señor, tú puedas cerrar tus ojos, puedas dejarte ministrar, y vamos a unir en este momento porque estamos conectadas en un mismo espíritu, en un solo cuerpo, porque para nosotros no debe haber distancia. Nosotros somos los mismos en el Señor, y el Señor opera de manera extraordinaria a través de estos medios de comunicación. Yo por eso te voy a pedir que desde allí puedas cerrar tus ojos y puedas oír esta ministración desde aquí, desde este lugar, sabiendo que el Señor está en medio nuestro. Mujer de Dios, eres una amada para el Señor. Ten presente que Dios es más grande que la prueba, la tribulación, el dolor. Es más grande que la ausencia. Que así como el Señor permite tu herida, la herida que hoy tienes, Él te va a sanar. Él te va a dar alivio. Y confía que Él te va a hacer entender todas las cosas. Te va a mostrar el camino por el que tienes que seguir. Créele a Dios en medio de esta situación. Él prometió cumplir lo que dice su palabra, y Él lo va a hacer. Porque al que cree, todo le es posible. Ten dependencia absoluta del Señor, amada mía. Ten dependencia absoluta en Él en todo y para todo. No subestime cuando alguien te diga que ya pasó por ese desierto, porque no te imaginas la resistencia de quien ya pasó por el desierto y te está diciendo que tú también vas a salir de allí. Los procesos que nosotros vivimos estando en la prueba nos enseñan que la mentalidad de cambio debe fluir en nosotros para que podamos no estancarnos allí. No es lo que quiere el Señor. Él va a sacar tu mejor brillo. Él va a sacar lo mejor de ti. Si Dios permite, amada, los procesos en tu vida, Él permite muchas turbulencias, permite mover estremecimiento. Es una forma que tiene el Señor para que quiere hacer algo nuevo contigo. Es porque Él quiere hacer algo nuevo contigo. Transfórmate en una nueva mujer. La palabra de Dios dice que no se puede poner vino nuevo en odre viejo. No se puede poner vino nuevo en odre viejo, porque para recibir vino nuevo tenemos que renovar nuestras vasijas. Tenemos que renovar nuestras tinajas. Si no, el vino se pierde y se derrama. Por eso pide a Dios que cambie tu mentalidad para que el enemigo no se robe tu vino nuevo. Pídele al Señor que el enemigo no robe tu vino nuevo. Y al tener vino nuevo, esto nos habla de renuevo, nos habla de nueva unción. Dios quiere darte cada día más de lo nuevo de Él, darte nuevas estrategias, nuevas herramientas. Quiere empoderarte en este tiempo para que descifres los códigos del reino. Establece una cultura de intimidad con el Señor, activándote en su voluntad. Lee la palabra, intercede, prolonga tu tiempo de oración. Mantente en su presencia y agradece a Dios por todo.
Dios quiere mujeres activas que puedan traer el cielo a la tierra, que produzcan cambio, que tengan un mayor nivel de entrega e intimidad con Él. Amada mía, no olvides que Él tiene el control de toda tu vida, que tu porvenir está marcado por Él y Él te diseñó antes de la fundación del mundo, para que vivamos en su reino, y su reino trae empoderamiento, dominio y gobierno. Así que, mujer, tú eres agente de cambio y transformación. Toma tu lugar. Dios te bendiga y te guarde.